¿Puedes imaginar ser esposada en público, incluso vistiendo un uniforme militar, incluso teniendo todo en regla? Lo que le sucedió a Valeria Jiménez aquella fría mañana parecía solo otro error, pero terminó exponiendo una dolorosa verdad sobre identidad, respeto y silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a sacudir todo lo que crees sobre autoridad, justicia y coraje. Pero antes de empezar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Aquella fría mañana de sábado empezó como tantas otras en la vida de Valeria Jiménez. Con 37 años, ella ya conocía de memoria la rutina de los fines de semana de entrenamiento de la reserva. Levantarse antes de las 6, ponerse el uniforme con una precisión casi ceremonial y desplazarse hasta la base en Catterick, a 2 horas de distancia. El coche, un Toyota Corolla verde oscuro de 2014, tenía el depósito casi vacío, así que decidió parar en la estación Golf, una gasolinera discreta a la salida de Sheffield. El sol ni siquiera había disuelto por completo la niebla de la mañana cuando ella subió el cierre del abrigo y bajó del coche. Su uniforme estaba impecable. El nombre Jiménez bordado en el pecho, las botas bien bruñidas, la placa militar colgando a la vista. Allí estaba, como siempre, disciplinada, concentrada, invisible para quienes nunca quisieron mirar más allá de las apariencias. Valeria nunca había buscado llamar la atención. Era de esas personas que prefieren escuchar antes que hablar, que observan con ojos atentos y guardan las indignaciones en el corazón. Hija de inmigrantes colombianos que llegaron al Reino Unido en los años 80, aprendió desde niña a ceñirse a las normas, evitar enfrentamientos y trabajar el doble para que la tomaran la mitad de en serio. Cuando ingresó al ejército, un instructor le dijo: «Vas a necesitar piel dura, Jiménez», y la tuvo. Aún así, acumulaba cicatrices invisibles. Esa mañana, todo lo que quería era cumplir el turno, volver a casa y ver cualquier película con los pies cubiertos por una manta mullida. Pero el destino había preparado otro campo de batalla para ella. Uno donde ni el uniforme sería protección. Entró en la tienda de conveniencia de la estación con pasos firmes pero tranquilos. El sonido de la radio tocaba algo antiguo, probablemente Elton John, mezclado con el ruido repetitivo de la cafetera automática al fondo. Cogió una barra de proteína, una botella de agua y se dirigió a la caja. El cajero, un joven indio de ojos cansados, le dio los buenos días sin levantar apenas la mirada. Estaba acostumbrado a que pasaran militares por allí. Valeria respondió con un gesto y sacó la cartera. Estaba a punto de pagar cuando vio, en el reflejo del cristal de la nevera, a 2 policías entrar. No era raro ver patrullas por allí, pero había algo distinto en la forma en que entraron. Rígidos, tensos, como si buscaran a alguien. Sintió el estómago encogerse. Esa intuición que las mujeres negras y latinas desarrollan sin darse cuenta. Ni pasaron 2 minutos antes de que comenzara el abordaje. El más alto, de piel blanca, mandíbula marcada y ojos entrecerrados, la miró como si hubiera invadido un territorio ajeno. El otro, más joven, parecía seguir órdenes. «¿Me puede mostrar un documento?», preguntó, sin saludar siquiera. Valeria respondió educada, mostrando la placa militar que colgaba de su cuello, tal como marca el protocolo. «Voy camino a Catterick, fin de semana de reserva». Pero la respuesta no le satisfizo. El agente mayor frunció el ceño, examinando el documento como si fuera falso. «Eso se puede comprar en línea», murmuró antes de mirar al compañero. Valeria sintió un calor subirle al rostro, mezcla de vergüenza e incredulidad. Estaba con el uniforme completo, identificada, en un país al que había jurado servir. Y aún así, allí,
frente a una caja registradora y 2 paquetes de galletas en un estante, tuvo que justificar su propia existencia. «Es un uniforme oficial», dijo ella con firmeza, pero sin alzar la voz. El cajero dejó de pasar productos y levantó la mirada, percibiendo que algo no iba bien. Los 2 policías se entrecruzaron la vista por un instante y entonces el mayor dio un paso adelante. «¿Dice que es militar? Porque no lo parece. Necesito que venga con nosotros para aclararlo». Eso cayó como una piedra en el pecho de Valeria. ¿No lo parecía? La frase resonó como un veredicto. El uniforme, la placa, la postura, nada parecía suficiente para validar su presencia. Respiró hondo y mantuvo la mirada firme. «Estoy en servicio, señor. Tengo mis documentos. No hay motivo para llevármela de aquí». Pero para ellos sí lo había. El motivo era el mismo que no se decía en voz alta, pero que se adivinaba en las miradas de duda, en el tono de incredulidad, en la presunción que antecede a la violencia. Ella era una mujer latina en un espacio que en sus mentes no le correspondía. Sin más palabras, el policía mayor sujetó el brazo de Valeria con fuerza y la condujo hacia la salida de la tienda. «Está obstruyendo una comprobación de identidad». Ella trató de mantenerse firme, pero los pasos fueron vacilantes, no por miedo, sino por humillación. El sonido de las esposas al desenfundarse resonó en su cabeza como un trueno. En plena mañana, a plena luz del día, ella, sargento británica con más de una década de servicio, estaba siendo esposada por no parecer militar. Un hombre que repostaba su coche comenzó a grabar. Otro a lo lejos soltó un «es un absurdo», pero nadie intervino. Y Valeria, con las muñecas sujetas tras la espalda, sintió algo aún más doloroso que las esposas. El silencio que se instala cuando la verdad no vale más que una apariencia. La acera estaba fría y húmeda cuando la empujaron para que se sentara en el bordillo, aún esposada. La humedad subía por la espalda de su pantalón y ella guardó silencio. La radio del coche patrulla crepitaba con códigos y voces metálicas. Los policías conversaban en tono bajo, como si fuera una intervención rutinaria más, pero no lo era. Para Valeria, aquel instante reescribía todo lo que creía sobre disciplina, honor y pertenencia. Su corazón latía acelerado, pero su rostro permanecía sereno. Sabía que cualquier palabra malinterpretada podría empeorar su situación. Y ese cálculo era lo que más la hería, tener que medir cada respiración, aún sabiendo que tenía razón, aún siendo quien era. En el bolsillo lateral de su abrigo, el móvil vibraba, un recordatorio de la agenda del día. Formación a las 9:00, sala 2, uniforme completo. La ironía casi la hizo sonreír. Giró el hombro con esfuerzo para alcanzar el bolsillo y rogó: «Por favor, déjenme hacer una llamada. Un oficial superior puede confirmar mi identidad». El policía más joven vaciló, pero el otro negó con la cabeza. «Puede hacerlo en la comisaría». Fue entonces cuando Valeria, con la calma de quien sabe exactamente qué hacer, lo miró y dijo con firmeza: «Está cometiendo un error institucional y quedará documentado». No fue un grito ni una amenaza, sino un aviso, con voz baja y precisa, de quien ha visto injusticias suficientes como para no permitirse explotar. Sabía que aquel momento exigía más frialdad que indignación. Y fue así, sentada en el bordillo, manos esposadas y mirada fija, que Valeria decidió hacer la llamada que cambiaría todo. Le permitieron usar el móvil con las manos aún esposadas, en una postura incómoda, casi cruel. Llamó con 3 toques hasta que respondió la voz de Ricardo López al otro lado. «Sargento Jiménez, ¿todo bien?». El tono tranquilo del teniente coronel, también su padrino militar y mentor, fue como un abrazo silencioso. «Me han detenido en Sheffield. Uniforme completo. Placa visible. Me acusan de falsa identidad». Hubo una breve pausa al otro lado y luego un escueto «entendido».
Ricardo no necesitaba más detalles. Era un hombre de acción y sabía qué hacer cuando el sistema fallaba con los suyos. Al colgar, Valeria cerró los ojos un segundo. Sabía que aquella llamada era una jugada de ajedrez. La pieza estaba en juego. Ahora todo el tablero respondería. Los policías seguían riendo entre ellos cuando llegó un mensaje urgente por la radio. Solicitud urgente del mando de Catterick. Confirmación de identidad de la sargento Jiménez. Orden de liberación inmediata. El mayor frunció el ceño al escucharlo. Valeria los observaba sin mover un músculo, con la serenidad de quien ha sido probada en el límite de la dignidad. El joven miró a su compañero, desconcertado. Al parecer, sí es quien dice ser. Esa frase sonó casi a disculpa balbuceada, pero Valeria no respondió. Cuando finalmente le quitaron las esposas, ella mantuvo la mirada en un punto distante. El dolor de las muñecas era físico, pero lo que ardía de verdad era saber que, para algunos, ni siquiera el uniforme basta para demostrar tu pertenencia. La gasolinera, antes silenciosa y anónima, se había convertido en un escenario de miradas y móviles alzados discretamente. Un vídeo grabado por un repartidor se subió a Twitter con el texto: Sargento Latina, esposada en uniforme. ¿Este es el Reino Unido de 2025? En media hora llevaba ya miles de visualizaciones. El rostro de Valeria, serio, calmado y esposado, llenaba pantallas donde ella jamás imaginó estar. El contraste entre el uniforme impecable y la brutalidad silenciosa de la escena traspasaba cualquier contexto. No tardó en ser compartido por veteranos que exigían respuestas. El caso se convirtió en un incendio digital imposible de apagar. Y Valeria, ajena por entonces a la repercusión, se limitó a volver caminando hasta el coche, con el orgullo herido, pero intacto. Rechazó el agua que le ofreció el dependiente y también la ayuda para subir al vehículo. «Gracias, estoy bien», dijo, pese a las muñecas enrojecidas y la respiración agitada. Se sentó en el asiento del conductor y permaneció unos minutos en silencio. Había una barra de proteína en el asiento del copiloto, medio derretida con el calor del sol que comenzaba a perforar el cielo gris. No la tocó. Solo miró el volante y dejó que las lágrimas rodaran en silencio. No de debilidad, sino de saturación. Lloraba por cada mirada que la dudó, por cada vez que tuvo que explicar que sí servía a su país, por cada broma sobre el acento o por cada mirada que la colocaba fuera de lugar. Aquella mañana no quería ser símbolo de nada, solo quería ser tratada con respeto, solo quería seguir viaje. Mientras conducía de regreso a la base, Valeria mantuvo la radio apagada. El único sonido era el de los neumáticos sobre el asfalto y el viento rozando las ventanillas. A cada kilómetro que pasaba, su mente revivía cada segundo de lo ocurrido. La frialdad en la mirada del policía, la incredulidad en los rostros, la presión de las esposas en los huesos del puño. Se sentía partida en dos. Por un lado, la militar entrenada y dispuesta a la misión. Por el otro, la mujer latina que, aún habiendo logrado tanto, seguía, teniendo que demostrar que merecía estar allí. La carretera era recta, pero dentro de ella todo parecía torcido. Y por más que respirara hondo, algo se había desplazado en su interior, como una columna vertebral que necesita realinearse tras un impacto. Al llegar a la base la recibió un silencio respetuoso. Ricardo ya había informado a la comandancia. Un capitán se acercó con gesto preocupado y la condujo a una sala reservada. Allí le permitieron quitarse el abrigo, le ofrecieron té y privacidad. Pero Valeria no quería té ni privacidad, quería respuestas. Pasó los siguientes minutos redactando un informe detallado. Cada frase era como un punto de sutura en la herida abierta de aquella mañana. Describió con precisión nombres, horarios, palabras y hasta la marca de la cafetera que zumbaba al fondo cuando todo comenzó.
No era solo un documento, sino la reconstrucción de su verdad. Un registro de que ella existió, resistió y respondió con dignidad. Aquella sala, con paredes blancas y olor a desinfectante, se había convertido en su escenario de reconstrucción. Mientras Valeria terminaba el informe, su historia ya había traspasado los muros de la base. Esa misma tarde, el vídeo de la intervención había llegado a los principales medios británicos. Titulares con su nombre, aunque al principio muchos lo escribieron mal, se esparcieron por todo el país. Militar latina detenida injustamente en Sheffield. Uniforme ignorado, identidad cuestionada. El Ministerio de 1900 Defensa se vio obligado a pronunciarse y la policía de South Yorkshire abrió una investigación interna. Pero lo que más conmovió a Valeria no provinieron de las instituciones, sino de los mensajes recibidos. Veteranos que decían, «Tú me representas». Jóvenes latinas que escribían, «Siempre pensé que no había lugar para nosotras allí». Leía todo en silencio, con el móvil en la mano y el corazón encogido. Nunca quiso ser un ejemplo, solo quería dejar de ser invisible. Aún así, rechazó entrevistas, charlas y homenajes públicos. Cuando una cadena propuso un documental, respondió con una frase simple, «Mi silencio ya dijo lo suficiente». Había algo profundamente honesto en ese retiro, no por timidez, sino por firmeza. Valeria sabía que no era la cara de la causa, sino la cicatriz, y las cicatrices, aun cuando son visibles, no gritan, solo marcan. En lugar de exhibirse, prefirió recogerse. Continuó entrenando, asistiendo a los fines de semana como siempre, uniforme impecable. Pero algo había cambiado en ella. La forma de andar por los pasillos de la base, la manera de encarar las miradas sesgadas. Ya no pedía permiso para ocupar el espacio. Ella era el espacio. La semana siguiente al incidente, la policía anunció la suspensión de los 2 oficiales involucrados, alegando conducta incompatible con los protocolos de actuación. Pero Valeria no celebró. Sabía que aquello era solo el comienzo y no se engañaba con sanciones simbólicas. Quería cambios reales y, para su sorpresa, empezaron a producirse. Se publicaron nuevas directrices internas. Todo policía debía recibir formación obligatoria sobre identificación de militares de la reserva, con un enfoque específico en diversidad étnica y cultural. Además, se creó un grupo de trabajo para revisar los procedimientos de abordaje a ciudadanos uniformados. El nombre de Valeria nunca apareció en ningún documento oficial, pero todos sabían. Esas reformas llevaban su huella, la de quien respondió a la violencia con postura, la aceptó, de quien transformó la humillación en estructura. Quizá el momento más inesperado llegó 2 semanas después, cuando un sobre sencillo apareció en la recepción de la base. Dentro, una carta manuscrita con letra juvenil y tinta azul comenzaba así. «Querida Sargento Jiménez, me llamo Lucía y tengo 16 años. Siempre pensé que el ejército no era lugar para alguien como yo, hasta que te vi». La carta hablaba de sueños apagados, de una adolescente colombiana nacida en Londres que creció creyendo que debía guardar silencio, estudiar y no llamar la atención. Pero al ver el vídeo de Valeria, decidió alistarse, ya no para demostrar nada, sino para pertenecer. Valeria leyó aquellas líneas con los ojos vidriosos. No la movía la fama, nunca fue eso. Era esto, aquel poder invisible de representar, aún en silencio, y saber que en algún lugar alguien decidió seguir adelante porque ella se mantuvo firme. Aquella noche, sentada en el porche de su pequeño apartamento, Valeria sostenía la carta de Lucía con ambas manos, como si fuera algo sagrado. La brisa suave de Sheffield atravesaba la calle silenciosa y de vez en cuando se escuchaba una ambulancia al fondo. La ciudad ignoraba lo que ella sentía, pero dentro de ella había una revolución silenciosa en marcha.
Por primera vez en mucho tiempo no se sentía a la defensiva. No tenía que probar nada, ni explicar quién era. Aquella carta era la prueba de que, sin querer ser un ejemplo, se había convertido en faro para alguien. Y los faros no caminan, pero iluminan. No por vanidad, sino por necesidad. Valeria comprendió allí que tal vez su papel no era solo servir, sino abrir camino. Al día siguiente, al presentarse para otro fin de semana de entrenamiento, fue recibida con un gesto inusual. Sus compañeros de pelotón, todos hombres, en su mayoría blancos, estaban formados en el patio, en silencio. Cuando cruzó la puerta, nadie habló. Simplemente hicieron el saludo militar, un gesto sencillo, rápido, pero cargado de significado. Sin discursos ni explicaciones, solo respeto. Y en ese instante, Valeria sintió algo raro, un sentido de pertenencia genuino, como si por fin su presencia no fuera solo tolerada, sino reconocida. Aquella mañana ya no era la mujer latina que necesitaba reafirmarse. Era la sargento Jiménez, y eso bastaba. Por primera vez en años, sonrió al ponerse el chaleco táctico, no para ocultar nada, sino para llevar consigo todo lo que había vivido con dignidad y fuerza. Los días que siguieron fueron de reconstrucción interna e institucional. La policía de South Yorkshire emitió un comunicado público reconociendo fallos en el procedimiento y comprometiéndose a implementar políticas más eficaces de lucha contra el sesgo racial. Para muchos fue solo una nota genérica. Para Valeria fue una señal de que, aunque despacio, algo se movía. No porque ella lo exigiera, sino porque existió, con firmeza, con postura, con presencia. Continuó con su rutina, sin cambiar la ruta, sin evitar lugares, sin bajar la mirada. Si había algo que se negaba a hacer, era vivir con miedo. Y esa era quizás su forma más poderosa de resistencia, seguir adelante. Continuar caminando como si ya la hubieran tratado con respeto, hasta que ese respeto se convirtiera en norma. Una tarde, al cruzar una plaza cercana a la base, vio a un grupo de estudiantes rodeando a una oficial uniformada durante una charla al aire libre sobre carreras militares. Reconoció a la ponente desde lejos. Era la teniente Mayra Ahmed, una de las pocas oficiales musulmanas de la división. Cuando la vio pasar, hizo una pausa en su discurso y dijo en voz clara: «Ahí está una de las razones por las que seguimos aquí». Valeria sonrió con amabilidad, pero no se detuvo. Continuó su camino sin saludar. Sabía que ya había hecho su parte. El cambio no dependía de palabras, sino de gestos, de permanencia, de presencia y sobre todo de valentía para mantenerse en silencio cuando el mundo espera ruido. Solo semanas después, en una mañana de 1900, domingo, Valeria entró de nuevo en esa misma estación de servicio donde todo había comenzado. Vestía el mismo uniforme, las mismas botas, incluso tenía el mismo coche, pero algo en ella era distinto. El dependiente de ojos cansados la reconoció al instante, y antes de que ella dijera nada, murmuró: «Siento mucho lo que pasó. Fue un error». Ella asintió con la cabeza y susurró un «gracias». No buscaba perdón, sino memoria. El reconocimiento de que aquello no debía volver a ocurrir. Cogió su barra de proteína, su botella de agua, pagó y se marchó. Nada más. La normalidad, cuando se conquista tras el caos, sabe a victoria silenciosa. Al volver al coche, respiró hondo y cerró los ojos unos segundos. Aquella parada, que antes llevaba el amargo sabor de la humillación, ahora era solo una parada, nada más. El lugar no había cambiado, pero ella sí, y esa era la transformación más grande. Valeria no se veía como heroína ni mártir, se veía como siempre fue. Valeria, hija de inmigrantes, sargento, ciudadana, una mujer común que aquel día tuvo que luchar por algo que debería ser un derecho, la dignidad.
Su historia recorrió el mundo, pero su mayor logro fue otro: mantenerse en pie, inspirar sin imponerse, marcar sin gritar y, sobre todo, demostrar que los gestos más contenidos pueden causar los mayores terremotos. Al final, todo lo que ella quería era llenar el depósito, comer su barra de proteína y ser respetada. Meses después, cuando las redes sociales ya se habían calmado y los focos apuntaban a otras noticias, Valeria seguía siendo recordada en círculos silenciosos, en una charla entre reclutas, en un debate escolar sobre identidad y pertenencia, en un ensayo de una niña de 12 años que soñaba con ser médica de las Fuerzas Armadas. Se había convertido en parte de una memoria colectiva que no se borra, y, sin querer, su imagen representaba más que un uniforme o una injusticia. Representaba la persistencia de las voces siempre desacreditadas, pero nunca derrotadas. Representaba a cada mujer interrumpida, cada latina cuestionada, cada militar invisibilizada tras su propia vestimenta. Valeria no pidió ese rol, pero lo desempeñó con la dignidad de quien sabe que, a veces, para cambiar el mundo basta con no inclinarse. Por eso, al mirarse por última vez en el espejo del coche antes de partir hacia otro día de entrenamiento, no se vio como víctima ni símbolo. Se vio como siempre fue: Valeria, hija de inmigrantes, sargento, ciudadana, una mujer común que se negó a bajar la mirada, que empleó su voz en el momento justo, que hizo una llamada y con ella detuvo un sistema entero, no para destruirlo, sino para reconstruirlo con mayor justicia. Aquel domingo puso el motor en marcha y siguió adelante, no con prisa, sino con la certeza de que cuando todo te quiere silenciar, la firmeza de ser quien eres, tal como eres, puede ser la respuesta más poderosa de todas.